La noche empezó con un resplandor naranja sobre los cerros del poniente de Morelia, un brillo que al principio muchos confundieron con el reflejo de luces lejanas o un incendio forestal. Pero en cuestión de minutos, el cielo se tiñó de humo y los estampidos de fusiles automáticos comenzaron a retumbar entre las colonias periféricas de la capital michoacana. Los vecinos salieron a los techos, algunos grabando con celulares, otros buscando a sus hijos para encerrarlos. En la carretera que comunica con Cuto del Porvenir se alcanzaban a ver las llamaradas que salían de una camioneta artillada en llamas, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Había empezado un enfrentamiento que desde hacía semanas se venía anunciando por mensajes anónimos en redes y advertencias lanzadas por los grupos delictivos que se disputan la zona. Los murciélagos habían regresado con fuerza y estaban decididos a expulsar a los jaliscos de los accesos a la ciudad. Amigos, antes de continuar con este impactante reporte, los invitamos a suscribirse al canal y dejar en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos están viendo. Su participación ayuda a que más personas conozcan la realidad que se vive en nuestro país. Ahora sí, volvamos a los hechos. La primera alerta formal llegó a las 8:47 de la noche, cuando el Centro de Comunicaciones y Seguridad de Morelia recibió múltiples llamadas denunciando detonaciones en los alrededores del fraccionamiento Villas del Pedregal. Una voz nerviosa, la de una mujer, decía que escuchaba balas de grueso calibre y motores acelerando. Los operadores activaron el código rojo, pero las patrullas municipales tardaron en salir. Apenas minutos después, se confirmaba la magnitud del ataque. En el acceso principal a Morelia por la salida a Quiroga, hombres fuertemente armados, identificados como integrantes de los murciélagos, habían emboscado a una caravana con tiradores del ZNG. Entre los vehículos atacados se encontraba un pick-up Ford Lobo con torreta, adaptado con una ametralladora calibre .50, que fue incendiado tras recibir impactos directos de lanzagranadas antivehiculares. Testigos relatan que el estampido del primer estallido sacudió los cristales en varias cuadras. Tembló la tierra como si hubiera tronado una pipa. Cuenta don Leopoldo, un mecánico que vive a escasos 400 metros del lugar del enfrentamiento. Después se empezó a escuchar cómo se venía la ráfaga. Las balas zumbaban por arriba de los techos. Los perros se metieron bajo los carros. En menos de 10 minutos, las redes locales se llenaron de vídeos mostrando columnas de humo que ascendían desde la zona industrial. Los murciélagos habían cortado el paso con tráileres atravesados y camionetas robadas, controlando los accesos tanto por el lado de Quiroga como por la salida a Pátzcuaro. La operación no fue improvisada. De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por este canal, el grupo criminal había realizado varios movimientos desde finales de octubre para reagruparse en municipios aledaños como Capula, Tacícuaro y Guaniqueo. Se detectó incluso el desplazamiento de unidades tipo Tacoma camufladas, con hombres portando brazaletes negros con el emblema de un murciélago blanco. La noche del enfrentamiento, esas mismas unidades avanzaron coordinadas, cerrando rutas y manteniendo comunicación por radio en clave. En audios filtrados posteriores, se escucha la voz de un supuesto mando ordenando que no quede nada Jalisco en las brechas, que revienten los artillados. El fuego de la ametralladora del ZNG intentó repeler el ataque, pero los murciélagos usaron tácticas de envolvimiento, avanzaron en semicírculo y abrieron fuego desde posiciones elevadas. Una camioneta gris que intentó huir fue impactada en las llantas y terminó por volcar en un terreno baldío. Los agresores bajaron, rociaron el vehículo con gasolina y le prendieron fuego.
Las imágenes grabadas muestran el artillado envuelto en llamas mientras se escucha un coro lejano de disparos sostenidos, similar al tableteo de una ametralladora M60. Durante más de 2 horas, los habitantes de Morelia vivieron un estado de sitio no declarado. Las carreteras colapsaron, los taxis de sitio se negaban a circular y las tiendas de abarrotes bajaron sus cortinas metálicas. En el hospital civil, médicos de guardia reportaron la llegada de 3 heridos: un motorista alcanzado por una bala perdida, un comerciante con esquirlas en el hombro y un supuesto integrante de los grupos armados, encontrado inconsciente entre pastizales con un chaleco antibalas destruido. Fuentes dentro de la Guardia Civil mencionan que las órdenes de despliegue llegaron tarde y que las primeras unidades enviadas a la zona fueron recibidas a tiros, obligándolas a replegarse. Las fuerzas estatales solicitaron apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero el acceso al área estaba completamente bloqueado. Helicópteros del ejército sobrevolaron la periferia sin poder aterrizar debido a las llamas y al riesgo de emboscadas. Durante ese tiempo, los murciélagos establecieron retenes improvisados en la carretera federal, revisando vehículos y supuestamente confiscando radios de comunicación para evitar filtraciones. El contexto en Morelia ya era tenso semanas antes. Desde mediados de noviembre se había reportado la aparición de mantas amenazantes firmadas por los murciélagos, en las que advertían que no permitirían la invasión de Jaliscos en la capital michoacana. A pesar de esas alertas, las autoridades minimizaron el riesgo, argumentando que la ciudad estaba en calma relativa. Sin embargo, la disputa por los accesos, especialmente los corredores hacia la Tierra Caliente y Uruapan, se venía intensificando desde julio. Quien controla esas rutas domina los flujos de mercancías, contrabando y transporte irregular que alimenta parte de la economía informal regional. En las horas siguientes, el incendio del Artillado se convirtió en símbolo del ataque. Videos mostraban cómo el vehículo seguía ardiendo al amanecer, mientras un contingente militar resguardaba el perímetro. Los casquillos recolectados correspondían en su mayoría a calibres 7, 62 y 5,56, usados en fusiles AK-47 y M4, aunque también se hallaron restos de granadas de fragmentación. Hubo informes de que los atacantes se retiraron con dirección al Cerro del Águila, una zona montañosa que domina la cuenca urbana desde el oeste, y que ahí establecieron un punto de observación. Al día siguiente, Morelia amaneció silenciosa. Las calles olían a plástico quemado y pólvora. En las colonias populares nadie hablaba del tema abiertamente. Una mujer que vende frutas en la orilla de la carretera confesó: «Aquí todos sabemos quién es quién, pero mejor callamos». A los murciélagos los miras pasar en camionetas sin placas y nadie dice nada. Los rumores indicaban que el grupo había retomado su antiguo bastión, aprovechando la debilidad de las fuerzas estatales y la fragmentación del CJNG tras sus pérdidas en municipios vecinos. Los medios locales comenzaron a recibir amenazas por cubrir los hechos. Varios reporteros denunciaron llamadas anónimas advirtiéndoles que no publicaran mentiras sobre quién manda en Morelia. La censura del miedo se volvió palpable. En redes, los usuarios compartían solo de manera anónima videos breves, algunos de los cuales mostraban hombres caminando armados en la oscuridad, iluminados por los reflejos del fuego. Las autoridades, en cambio, difundieron un comunicado escueto. Se reporta control de la situación y presencia de fuerzas federales. Pero quienes viven ahí sabían que no había control, solo un nuevo equilibrio bajo amenaza. Según una fuente dentro de la Fiscalía Regional, se analiza la posibilidad de que los murciélagos hayan recibido apoyo de grupos locales descontentos con el dominio del CJNG en los últimos meses.
Se mencionan alianzas con células remanentes de organizaciones michoacanas históricas. La estrategia parece clara: recuperar los márgenes occidentales de Morelia, asegurar corredores de llegada a la capital y proyectar fuerza simbólica con hechos de alto impacto, como la destrucción del Artillado Jalisco. Las investigaciones preliminares encontraron casquillos percutidos con numeraciones consecutivas, signo de que las armas provienen de un mismo lote, posiblemente ingresado por la frontera de Tamaulipas meses atrás. La coordinación logística y la sincronización en los ataques sugieren entrenamiento militar básico. Un agente federal señaló que no es tarea de improvisados, sino de una estructura con mando, inteligencia y disciplina. En los días posteriores, decenas de familias comenzaron a desplazarse hacia municipios más tranquilos. Los autobuses con destino a Pátzcuaro y Zacapu aumentaron su flujo, y los comerciantes del centro temían que los enfrentamientos llegaran a las avenidas principales. Las conversaciones en los cafés giraban en torno a una sola pregunta: ¿quién realmente controla Morelia después de esta noche? Un mes atrás, un video difundido en grupos de mensajería mostraba a hombres enmascarados, con uniformes tácticos y el símbolo de un murciélago estampado en el pecho, advirtiendo que la capital tendría nuevos guardianes. Muchos lo tomaron como bravuconada. Hoy, tras el humo y las llamas, esa promesa parece cumplida. El incendio del Artillado no fue solo un hecho violento, fue una declaración de dominio territorial, un golpe de propaganda en la guerra interna que no aparece en los boletines oficiales, pero que define la seguridad de miles de michoacanos. Con el paso de los días, la vida en Morelia intenta volver a la normalidad. Sin embargo, en las noches, cuando el viento sopla desde los cerros, aún se percibe el eco de aquella batalla, y entre las sombras de los caminos rurales, bajo el resplandor intermitente de los focos, se murmura que los murciélagos siguen vigilando, controlando los accesos y esperando el siguiente movimiento del CJNG, en una guerra que parece no tener fin. Con el amanecer del día siguiente, una densa capa de humo aún cubría los límites occidentales de Morelia. Los habitantes de las colonias cercanas a la zona del enfrentamiento despertaron sin transporte público, con retenes improvisados y el sonido intermitente de helicópteros que sobrevolaban la ciudad a baja altura. Las escuelas suspendieron clases sin previo aviso, y en algunos planteles los directores enviaron mensajes por grupos de WhatsApp pidiendo a los padres que resguardaran a sus hijos ante situaciones extraordinarias. Las calles lucían vacías, con los negocios cerrados y los camiones del servicio urbano circulando solo hasta ciertos puntos, evitando los accesos tomados horas antes por los murciélagos. En las primeras horas de la mañana, personal del ejército ingresó finalmente al área de Cuto del Porvenir. Las imágenes difundidas por la prensa local mostraban vehículos Humvee avanzando lentamente entre camionetas calcinadas. En el pavimento aún se podían ver las huellas de los combates nocturnos, casquillos regados, manchas de aceite y restos de neumáticos derretidos. Un olor a combustible y plástico quemado inundaba el ambiente. Según versiones no confirmadas, los militares encontraron 3 cuerpos acribillados dentro del Artillado incendiado, con chalecos grabados con las siglas del CJNG. En cambio, del lado de los murciélagos no hubo reportes oficiales de bajas, aunque se habló de heridos que fueron evacuados por brechas hacia el Cerro del Águila antes del amanecer. Mientras tanto, en el centro histórico, el alcalde convocó a una breve conferencia de prensa. Acompañado por funcionarios estatales, intentó transmitir calma. La situación está bajo control y la seguridad de los ciudadanos está garantizada. Sin embargo,
Los periodistas presentes le cuestionaron la falta de presencia policial durante las horas críticas. El funcionario respondió, visiblemente incómodo. Se actuó conforme a protocolo. Nadie pareció convencido. En redes sociales, los internautas compartían evidencias de que ni las patrullas municipales ni la Guardia Civil aparecieron en la zona hasta bien entrada la madrugada. El pánico se infiltró en el lenguaje cotidiano. En los mercados, la gente bajaba la voz cuando mencionaba a los murciélagos, como si pronunciarlos en voz alta pudiera atraer problemas. Muchos recordaban que este grupo no es nuevo. Su origen se remonta a hace más de una década, cuando exmiembros de organizaciones extintas se reagruparon bajo ese nombre para mantener control sobre la Sierra Michoacana. Durante años permanecieron en la sombra, limitándose a extorsiones esporádicas, pero su retorno a la capital implica una nueva fase de disputa. Una ofensiva para recuperar rutas estratégicas de tráfico y distribución. Fuentes vinculadas a las fuerzas federales revelaron que el ataque no fue aislado. Horas antes del incendio del Artillado, se detectaron movimientos inusuales en brechas de Tacícuaro y Capula. Habitantes rurales afirmaron haber visto convoyes de 8 a 10 camionetas sin placas avanzando coordinadamente, con luces apagadas. Uno de los testigos, un campesino que pidió mantener el anonimato, relató: venían en fila, callados, solo se escuchaba el rodar de las llantas. Cuando llegaron al rancho del Potrero Grande, se estacionaron. Luego se oyó el estruendo de los disparos como si el cielo se partiera. Los audios, interceptados por inteligencia militar, muestran conversaciones en frecuencia UHF, donde se mencionan claves tácticas. Una voz masculina con acento costeño decía: «Ya cayó el Artillado, las brechas están libres, no dejen que se salgan por la presa». Esa misma noche se registraron disparos esporádicos cerca del ejido La Quemada, lo que sugiere que hubo persecuciones secundarias. Los atacantes no solo buscaban eliminar al enemigo, sino también enviar un mensaje, que el control territorial en Morelia pertenece a los murciélagos. Hacia las 3 de la tarde, los peritos reanudaron las labores de recolección de evidencia bajo resguardo militar. Los técnicos marcaban los puntos de impacto en el asfalto, mientras reporteros independientes documentaban discretamente desde la distancia. Algunos pobladores se acercaron con cautela a observar los restos de la camioneta artillada aún humeante. Decían que eran invencibles, y mire cómo los dejaron, comentó un joven que grababa con su celular. Aquí manda quien tiene más huevos, no el que presume en TikTok. Estas expresiones reflejan el sentir de una parte de la población que, harta del dominio Jalisco, ve en el avance de otros grupos una especie de justicia irónica, aunque el costo sea más violencia. El efecto psicológico en Morelia fue inmediato. Las colonias ubicadas en las salidas carecían de transporte, y las fábricas en la zona industrial suspendieron turnos nocturnos por temor a nuevas confrontaciones. Los empresarios locales exigían al gobierno mayor presencia de la Guardia Nacional, pero las tropas disponibles eran insuficientes para cubrir todos los accesos. Se habló de enviar refuerzos desde Zamora y Apatzingán, aunque la logística demoraría días. En los noticieros nacionales, las imágenes del Artillado quemado se repitieron una y otra vez, presentadas como evidencia del reacomodo criminal en Michoacán. Por la noche del segundo día, circularon reportes de que los murciélagos habían instalado retenes en comunidades aledañas. Testigos afirmaban que hombres armados revisaban vehículos y pedían identificaciones, dejando pasar solo a los vecinos conocidos. En la brecha del Rodeo, un chofer de camión urbano fue detenido durante más de una hora mientras los hombres interrogaban a los pasajeros.
Querían saber si alguien era Jalisco o si traía algún recado, relató. La aparente intención era marcar territorio y generar miedo, una estrategia recurrente en la guerra por control de rutas. Los murciélagos, según informes confidenciales, se dividen en células conocidas como alas, grupos de entre 15 y 20 hombres cada uno, con mando independiente, pero coordinación común a través de radios encriptados. Cada ala se moviliza con entre 3 y 5 vehículos y cuenta con fusiles AR-15, AK-47, lanzagranadas M203 y rifles Barrett usados principalmente para neutralizar vehículos blindados. Las autoridades sospechan que parte del armamento ingresó por puertos del Pacífico, camuflado entre cargamentos de maquinaria importada. La noche del ataque, al menos 4 de estas alas participaron simultáneamente en distintas direcciones, rodeando Morelia en una maniobra planificada. El operativo del CJNG, por su parte, se había establecido días antes en los límites con Capula, con la intención de mantener abiertas las rutas de abastecimiento hacia el valle de Apatzingán. La pérdida del artillado impactó severamente su moral y estructura operativa. Los informes policiales hablan de deserciones internas y de ajustes de cuentas posteriores. La violencia, lejos de disminuir, se fragmentó aún más, con pequeñas células buscando resarcirse. Esa misma semana, 2 cuerpos fueron hallados en una brecha cercana a Tiripetío, con mensajes escritos a mano, atribuyendo la acción a los murciélagos y advirtiendo que continuarán limpiando la zona. En el ambiente urbano, los cierres de negocios durante la noche se volvieron habituales. Las tiendas de conveniencia comenzaron a cerrar a las 8 y los estacionamientos de centros comerciales permanecieron vacíos. Un mesero del área sur afirmó: «Ya nadie sale tarde. El sonido de un motor grande basta para que todos se escondan. Aquí vivimos con el oído atento, siempre listos para tirarnos al suelo». Morelia, una ciudad con alma colonial y vida universitaria, se había transformado de pronto en un terreno de trincheras invisibles. La tensión alcanzó a los pueblos circundantes. En Charo, un convoy militar fue emboscado por desconocidos cuando hacía reconocimiento en una brecha. Los oficiales aseguraron que se trató de un incidente aislado, pero los pobladores afirman que fue una respuesta a la intervención del ejército. Las patrullas recorren ahora las entradas con las luces apagadas y las carreteras muestran las cicatrices de los combates, postes derribados, cristales en el pavimento y casas perforadas por balas. El impacto social es profundo. Decenas de familias desplazadas buscaron refugio en casas de parientes dentro de la ciudad, abandonando parcelas y comercios. Los niños hablan de los murciélagos como si fueran personajes de una leyenda oscura. Los adultos, en cambio, los mencionan con resignación. No confiamos en nadie, ni en la policía ni en los soldados. Aquí todo se mueve por arreglos que nosotros no entendemos, comenta un comerciante del mercado Independencia. Los analistas coinciden en que el incendio del artillado marca un punto de inflexión. La capacidad de fuego mostrada y la movilidad de las células evidencian que los murciélagos han pasado de ser un grupo local a una fuerza organizada con bases firmes. Su estilo operativo, ataques veloces, sin prolongar enfrentamientos y con control mediático del mensaje, sugiere influencia de tácticas aprendidas en conflictos recientes dentro del propio país. La quema del vehículo enemigo no fue fortuita. Simbolizó el control de narrativas, la afirmación del dominio sobre los accesos y la advertencia de que Morelia vuelve a estar bajo una autoridad paralela. En los días subsecuentes, en redes sociales, comenzaron a circular logos, frases y grafitis con el emblema del murciélago. En bardas de la colonia Trincheras aparecieron pintas que decían «Regresamos» y «Ronda nocturna».
La simbología es parte del control psicológico, un mensaje cifrado para quienes conocen los códigos del bajo mundo. Mientras tanto, las autoridades continúan con declaraciones ambiguas. Ningún mando ha sido detenido ni se ha identificado oficialmente a los responsables del ataque, pero la población percibe la reconfiguración del poder fáctico en la capital michoacana. Entretanto, los habitantes aprenden a adaptarse. Los conductores ya saben por qué rutas no circular después de las 9 de la noche. Los negocios en colonias conflictivas instalan cámaras económicas y focos que parpadean como centinelas en la oscuridad. En algunas calles, cuando alguien acelera de más, las luces se apagan de golpe y solo queda el silencio. Los ecos de aquel incendio aún arden en la memoria colectiva, como recordatorio de que la paz en Morelia sigue siendo una ilusión frágil, sostenida sobre un territorio que se quema una y otra vez.